Hola, ya estamos de regreso y ahora que hemos terminado de revisar las actividades de las páginas indicadas de los libros de texto para recordar lo que ya sabían, aprender cosas y así poder resolver con más facilidad las consignas, las preguntas del desafío y les deje nuevos aprendizajes. Ahora vamos a hacer un repaso de las actividades para que ustedes vayan identificando las partes en las que resolvieron de manera adecuada en su desafío. Descubran si tuvieron algún error y puedan modificar sus respuestas y resultados. No es necesario que las corrijan ahorita mismo. Pueden irse fijando y señalando donde encuentren algún error, algo que quieran corregir o modificar, y cuando termine el programa lo hacen con más calma. En este momento solo vayan poniendo atención y revisando paso a paso su desafío. Comencemos la primera parte del desafío que nos presenta un ejemplo para recordar un poco lo que es la proporcionalidad directa. ¿La recuerdan? En ella se encuentran unas cajas con 3 plátanos en cada una. Podemos observar que para empacar 3 plátanos se requiere una caja. Para empacar 6 plátanos se necesitan 2 cajas. Para 9 plátanos, 3 cajas. Y si ustedes siguen dibujando, podrán darse cuenta de que para 12 plátanos se necesitan 4 cajas y así sucesivamente. Cada que aumenta 3 plátanos, aumenta una caja. Enseguida está una tabla con el registro de la cantidad de plátanos y las cajas necesarias para empacarlos. Esa tabla llega hasta 27 plátanos y 9 cajas, pero también pueden seguir registrando más cantidad de plátanos y cajas. Y dice debajo de la tabla que entre más plátanos haya, más cajas necesitamos, que estas dos magnitudes o cantidades de plátanos y cajas mantienen una relación proporcionalmente directa. ¿Saben por qué dice eso? ¿Recuerdan que lo comentamos el martes? Miren, comencemos observando la primera columna. Dice que 3 plátanos necesitan una caja. ¿Qué sucede si se hace el doble de la cantidad de plátanos? Es decir, si son 6, pues las cajas que se necesitan también deben de ser el doble. Ahora son 2. Entonces las dos cantidades, la de plátanos y de cajas, aumentaron al doble. Es decir, aumentaron en la misma proporción. Y si ahora esos 3 plátanos se convierten al triple, o sea, 9. Observen la columna donde dice 9 plátanos. Ahora vean cuántas cajas dice que se ocupan para empacar esos 9 plátanos. Dice que 3, ¿verdad? Entonces quiere decir que ambas cantidades, la de plátanos y de cajas, aumentaron al triple, o sea que aumentaron en la misma proporción. Y así podemos establecer relación proporcional entre las diferentes cantidades de plátanos y de cajas, al doble, al triple, al cuádruple, quíntuple, etc. De esta forma, cuando las dos cantidades aumentan de igual manera, se dice que existe una proporcionalidad directa entre dos cantidades. Pues bien, continuando con la segunda parte del desafío, llamada Resuelve el desafío, encontramos el planteamiento de la situación y dice lo siguiente. Octavio y 3 amigos ayudarán a su mamá a hornear galletas. Ellos quieren preparar 20 galletas para cada uno y 20 para la mamá de Octavio. ¿Se acuerdan que les dije que se trataba de una receta de cocina para preparar galletas de nuez con chocolate? Y que aparte son mis favoritas. Pues bien, enseguida dice que los ingredientes de la receta son los siguientes. Galletas de nuez con chocolate. Ingredientes para preparar 80 galletas. 4 yemas de huevo, una lata de leche condensada, 200 gramos de nuez picada finamente, una cucharada de vainilla, 400 gramos de mantequilla, 3,5 tazas de harina cernida, media taza de azúcar glass, 1/4 de taza de chocolate. El martes les hice algunas preguntas que, aunque no están escritas en el desafío, se las quise hacer para ayudarles a reflexionar y a entender de qué se trataba el desafío. Les hice 4 preguntas. La primera, ¿cuántos niños son los que ayudarán a la mamá de Octavio a preparar las galletas? Ustedes me dijeron que eran Octavio y sus 3 amigos, o sea, 4 niños en total. La siguiente pregunta fue, si agregamos a su mamá, ¿entre cuántas personas en total elaborarán las galletas? Dijeron que entre 5 personas, ¿verdad? Tercera pregunta,
¿Cuántas galletas se pueden preparar con los ingredientes de esta receta? Se fijaron muy bien y contestaron que se pueden preparar 80 galletas. Y la última pregunta fue, ¿cuántas galletas quieren preparar para cada persona? Se fijaron en que quieren preparar 20 galletas para cada quien y 20 galletas para su mamá. Con estos datos encontrados, aparte de las cantidades que se requiere de cada uno de los ingredientes para preparar las 80 galletas de nuez con chocolate, debieron resolver las diferentes consignas de esta parte del desafío. Después de conocer los ingredientes y las cantidades que se necesitan de cada uno de ellos, se les planteó lo siguiente. Quieren hornear 20 galletas para cada uno y 20 para la mamá de Octavio. Si la receta es para hacer 80 galletas, ¿crees que las cantidades de los ingredientes de la receta les alcancen para hacer las galletas que necesitan? ¿Por qué? Para contestar estas preguntas, debieron pensar muy bien si la cantidad de galletas que se preparan con esta receta, o sea, 80, es la cantidad de galletas que necesitan hacer en total para que les toquen 20 galletas a cada una de las 5 personas. Si con esas es suficiente o deben preparar más. Si respondieron que sí les alcanzan, debieron escribir por qué sí. Y si respondieron que no les van a alcanzar, entonces deben escribir por qué razón no. Es decir, dar una explicación de por qué respondieron eso. En esta parte, creo que todos se dieron cuenta que la cantidad de galletas que se necesitaban hornear eran 100, porque son 5 personas y querían hacer 20 para cada uno, de tal manera que si suman 5 veces el 20, 20 más 20 más 20 más 20 más 20, pues es igual a 100. O si multiplican 20 galletas por 5 personas, o sea, 20 por 5, también es igual a 100. O incluso pudieron haber dibujado 5 grupos de 20 galletas cada uno y contarlas, resultando que eran 100. La siguiente pregunta decía, ¿cuántas galletas les faltarían para completar la cantidad de galletas que quieren hornear? Como ustedes encontraron que no les alcanzan los ingredientes de la receta para preparar la cantidad total de galletas, porque la receta es solo para 80 y necesitan hornear 100, entonces debieron encontrar cuántas galletas más necesitarían preparar, considerando que la receta es solo para 80. Ahí tuvieron que agregar la cantidad de galletas que les faltarían. Podían calcular con su mente, contar con sus dedos, hacer cuentas o dibujar las galletas y contarlas, como a ustedes se les facilitara más. Exacto. Les faltaría hornear 20 galletas más. La maestra Iliana les dijo el martes que enseguida deberían estar otras consignas, pero hubo un error y no alcanzaron a imprimirse. Les dictó lo que faltaba para que tomaran nota en su cuaderno y pudieran contestarlas también. Así su desafío quedaría completo. Les voy a repetir lo que les dijo que escribieran. Octavio dice que necesitan aumentar al tanteo las cantidades de cada integrante. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Aquí, Octavio propone que le pongan un poco más de cada cosa, de cada ingrediente, pero así, sin medirlo, para que se haga más masa y así le salgan más galletas. Ustedes debieron responder si están de acuerdo o no con lo que dice Octavio. Si creen que tiene razón y que basta con ponerle tantito más de cada ingrediente y así poder hacer más galletas. Pero debieron explicar sus respuestas. Es decir, tenían que explicar por qué están de acuerdo con lo que Octavio dice o por qué no están de acuerdo con él. Yo les voy a decir, yo no estaría de acuerdo con Octavio, porque aumentar al tanteo las cantidades de ingredientes puede ocasionar que las galletas no queden bien hechas. Tal vez pueden quedar muy duras o muy blanditas, desabridas o muy dulces. Además de que pueden salir menos o más de las 100 galletas que necesitan. ¿Ustedes qué opinan? Finalmente, en esta parte les dijo que escribieran la siguiente pregunta. ¿Qué harías para calcular las cantidades necesarias de cada ingrediente para preparar 100 galletas? Entonces, aquí viene la parte interesante del desafío, porque es aquí donde debieron encontrar las cantidades exactas que se necesitan para preparar 100 galletas,
pero no lo harían a tanteo, como proponía Octavio. Se tendrían que fijar muy bien en la cantidad que señala la receta de cada uno de los ingredientes. Tuvieron que pensar muy bien, pues los ingredientes, como el huevo, por ejemplo, son 4 yemas completas las que se necesitan para 80 galletas. Entonces, debieron calcular cuántas yemas necesitan para 100 galletas. En el caso de la leche condensada, es una lata entera. Había que encontrar cuánta leche es necesaria para las 100 galletas. Y así sucesivamente con cada uno de los ingredientes. Tenían que ir encontrando y escribiendo uno por uno los ingredientes que se necesitan para las 100 galletas que deben hornear. Al calcular qué cantidad de ingredientes se necesitan para hacer las 100 galletas, debieron tener cuidado que todas las cantidades aumentaran en la misma proporción que aumenta la cantidad de galletas. Pero yo les quiero preguntar algo que me intriga mucho y que sé que todos van a saber contestar muy bien. ¿Cómo le hicieron para calcular la cantidad necesaria de cada ingrediente para preparar las 100 galletas? Sí, lo sabía. Perfecto. Descubrieron antes que si la receta era para preparar 80 galletas y ellos necesitaban hornear 100, entonces había que encontrar la cantidad de galletas que les hacían falta. Y esa cantidad eran 20. Entonces, había que calcular la cantidad necesaria de cada ingrediente para preparar esas 20 galletas y después agregarla a la cantidad que se necesita para las 80. Y así serían las 100 galletas. Considerando que hay más de una manera de calcular la cantidad de ingredientes que se requieren para las 100 galletas que quieren hornear Octavio y sus amigos, por cuestiones de tiempo les vamos a explicar la que consideramos que es más fácil de entender y rápida de realizar. Si se fijaron, las 20 galletas que les hacen falta preparar es la cuarta parte de las 80 que dice la receta. Entonces, de cada ingrediente tenían que calcular también la cuarta parte para después sumarla a la cantidad que dice la receta original y así obtener la cantidad exacta para las 100 galletas. Por ejemplo, si para 80 galletas se necesitan 4 yemas de huevo, para 20 se necesita solamente una, porque la cuarta parte de 4 es 1. Por lo que si sumamos las 4 yemas más una yema, tenemos que para las 100 galletas se necesitan 5 yemas de huevo, ¿verdad? De leche condensada para 80 galletas se necesita una lata. Entonces, para 20 se necesita la cuarta parte de la lata, o sea, un cuarto de lata. Entonces, si sumamos una lata entera más un cuarto de lata, encontramos que para las 100 galletas se necesitan 1 y un cuarto de lata de leche condensada. De nuez picada para las 80 galletas se requieren 200 gramos. Entonces, para 20 galletas es necesaria la cuarta parte de 200 gramos, o sea, 50. Si sumamos los 200 gramos más los 50 que tenemos para las 100 galletas, se necesitarían 250 gramos de nuez. Muy fácil, ¿verdad? De vainilla, la receta dice que se necesita una cucharada, por lo que si calculamos la cuarta parte de la cucharada para las 20 galletas, entonces se necesitará un cuarto de cucharada de vainilla extra. Si sumamos ambas cantidades, el resultado será que para hornear 100 galletas, Octavio y sus amigos necesitan 1 y un cuarto cucharadas de vainilla. Maestro Rodolfo, ¿qué le parece si nos ayuda con el resto de los ingredientes? Claro que sí, maestra, con mucho gusto. Entonces seguiremos con la mantequilla. La receta original para 80 galletas dice que se deben utilizar 400 gramos de mantequilla, por lo que al calcular la cuarta parte encontramos que son 100 gramos, los que se necesitan para las 20 galletas. Si sumamos 400 más 100 gramos, da como resultado 500 gramos de mantequilla, justamente lo que se necesita para hornear 100 galletas. Calcular el siguiente ingrediente pudo haberle resultado un poco más complicado, ya que la receta dice que para 80 galletas se necesitan 3,5 tazas de harina cernida. Entonces, para calcular la cuarta parte de esta cantidad, tuvieron que realizar otros procedimientos, pues no resulta fácil dividir esa cantidad de tazas en 4 partes iguales. Primeramente, para poder dividir
más fácilmente las 3,5 tazas, les sugiero convertirlas a medio, resultando que en 3,5 tazas tenemos 7 medios. Con esos 7 medios, como no los podemos dividir entre 4 porque esta cantidad de 7 medios no es divisible por 4, entonces buscamos una fracción equivalente en cuartos. 7 medios es lo mismo que 14 cuartos. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Piensen un momento y me dirán. Si 7 medios es igual a 14 cuartos, pues este tampoco es divisible por 4. Entonces, vamos a buscar otra fracción equivalente en octavos. Para convertir 14 cuartos a octavos, multiplicamos por 2 el numerador y el denominador. Esa es una forma muy simple de calcular la fracción que sea equivalente. Y entonces encontramos que 14 cuartos es lo mismo que 28 octavos. ¿Y qué creen? Esta sí es divisible por 4, porque cuando divido 28 entre 4, el resultado es 7. Entonces dice, si podemos dividir 28 octavos entre 4, es igual a 7 octavos. Esa es la cantidad para las otras 20 galletas. Ahora sí, vamos a sumar los 28 octavos que se necesitan para las 80 galletas y el 7 octavos que se necesitan para las 20 galletas. En total, obtendremos 35 octavos, que es lo que requerimos para 100 galletas. Ahora, si queremos saber cuántas tazas enteras y qué fracción de tazas equivale, entonces dividimos el 35, que es el numerador, entre 8, porque acuérdense que un entero tiene 8 octavos. Y nos da como resultado 4 enteros y 3 octavos de taza de harina cernida, la necesaria para 80 galletas. Para calcular el azúcar, tuvieron que observar que para las 80 galletas es necesario solo media taza. Entonces, para las 20 galletas, tenían que encontrar la cuarta parte de esa media taza. Si dividimos esa mitad de taza en 4 partes iguales, nos resultan 4 partes más pequeñas que se llaman octavos. Porque si tuviéramos la taza completa, habría 8 octavos. Entonces, la cuarta parte de la mitad de la taza corresponde a 1 octavo. Ahora sí, sumamos 4 octavos de taza de harina, que equivalen a la media taza, más 1 octavo, da como resultado que para las 100 galletas se ocupan 5 octavos de taza de azúcar glass. En el último ingrediente, el chocolate, la receta original dice que para las 80 galletas se ocupa solamente 1/4 de taza. Entonces, si dividen 1/4 en 4 partes iguales, da como resultado que cada parte es 1/16. ¿Cómo lo supe? Pues muy fácil, porque la taza entera tiene 16/16. Ahora, sumando 4/16, que es equivalente a 1/4 de taza, para poderle sumar 1/16 de las 20 galletas, resulta que serían 5/16, que es lo que necesitamos de chocolate para las 100 galletas que quieren hornear. Con esto terminarían de resolver las consignas del desafío. Si coincidieron en sus resultados, qué bien. Y si no, como ya les habíamos dicho antes, cuando termine el programa, pueden revisar y corregir su respuesta. Bien, recordaron muchas cosas que ya sabían, ¿verdad? Y también aprendieron nuevas cosas. Pues en la vida diaria muchas veces debemos aplicar la proporcionalidad directa para que las cantidades que estamos manejando aumenten en la misma proporción y así pues no nos equivocamos. La última parte del desafío consistió en escribir lo que aprendieron, después de trabajar las lecciones del libro y, por supuesto, después de resolver el desafío. ¿Qué ya sabías de este tema?
y qué cosas nuevas aprendiste. También debías contestar cómo lograste resolver el desafío. En esta parte debiste explicar muy detalladamente todo el procedimiento que realizaste, los pasos que seguiste, lo que fuiste haciendo momento a momento hasta lograr resolver el desafío. Es importante que escribieras qué dudas te quedaron para que cuando regresen a la escuela, tu maestro o maestra te lo pueden explicar de nuevo y ahora sí lo entiendas a la perfección. Y finalmente, escribir sobre qué te gustaría compartir con tu maestro o maestra sobre tu experiencia con este tema. ¿Cómo te sentiste al resolverlo escuchando la explicación de las actividades por la radio? Tal vez platicarle lo nuevo que aprendiste y compartirlo también con tus compañeros de clase. No olvides que todos los trabajos y apuntes que realices deben llevar tu nombre completo, grado y grupo, así como en dónde lo viste o escuchaste la actividad, junto con la fecha. Después, guardarlos en tu carpeta de experiencias para entregarla a tu maestro o maestra cuando regresen a clases. Con esto terminamos las actividades señaladas en el desafío Las Galletas. Esperamos que lo que fuimos comentando haya sido de ayuda para ustedes y que lograran resolverlo muy bien. Nos despedimos y agradecemos la atención que prestaron siempre a las explicaciones. Sigan quedándose en casita para que muy pronto podamos volver a la escuela. Les mando un fuerte abrazo a todos niños, niñas y familias. Maestra Iliana, ¿desea agregar algo? Solamente agradecer la atención prestada a estos programas y recomendarles que sigan atendiendo las indicaciones de las autoridades para que pronto podamos superar esta contingencia y reencontrarnos en las aulas. Hasta pronto. Maestro Nicolás, lo escuchamos para el cierre de este programa. Sí, con mucho gusto, maestra y maestro. Yo les quiero agradecer, pues, toda su gran colaboración a la maestra Iliana Guerrero Benítez y al maestro Rodolfo Guzmán Rodríguez, su colaboración, esfuerzo, porque la maestra Iliana fue la que escribió el desafío, ¿verdad? Y el maestro Rodolfo y ella, pues, nos hicieron también el favor de hacer la conducción del desafío, ¿verdad? La conducción del programa del desafío que la maestra Iliana escribió. De manera que, pues, doble agradecimiento, maestros, por todo su valioso apoyo. Y quiero recordarles a nuestros alumnos, niñas y niños de educación primaria que mañana es viernes, de manera que mañana viernes es día, ya no se trabaja con desafío, se trabaja, bueno, no se trabaja, se participa en actividades recreativas de lectura y de escritura. De manera que es unas lecturas comentadas, pueden ser cuentos, de manera que mañana no se trabaje con el cuadernillo, es un día para pensar, para imaginar a través de las palabras. Solamente quiero recordarles el número 311-109-1755 para que nos manden WhatsApp, nos manden sus mensajes, sus fotos, videos, ¿verdad? De todo lo que nos puedan compartir para ver qué es lo que están haciendo. Muy bien, pues nos despedimos y hasta mañana a las 9 de la mañana nos volvemos a encontrar. Sigan trabajando desde casita. Hasta pronto.